¿Sabías que el horno microondas fue inventado prácticamente por equivocación? En 1946, Percy Spencer descubrió accidentalmente que la señal de un radar cocía alimentos. Durante ese año, este ingeniero e inventor estadounidense realizaba las últimas pruebas con un radar llamado magnetrón, cuya función era localizar remotamente tanques y maquinaria de guerra. Un magnetrón es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía electromagnética en forma de microondas. Fue desarrollado hacia el final de los años 30 con el fin de alimentar al radar mediante una fuente radioeléctrica potente y con una longitud de onda centimétrica, por lo tanto unas frecuencias elevadas para la época de 300 MHz a 3 GHz, que se conocen como ondas decimétricas, y más allá de 3 GHz se conocen como ondas centimétricas. El horno microondas es un electrodoméstico usado en la cocina para cocinar o calentar alimentos que funciona mediante la generación de ondas electromagnéticas en la frecuencia de la radiación en torno a los 2450 MHz. Las partes del microondas son la cavidad, donde insertamos los alimentos que deseamos calentar, el mecanismo de seguridad para cerrar la puerta. Este cuenta con un switch el cual realiza la función de habilitar o deshabilitar la funcionalidad interna del microondas. El transformador. Este elemento nos ayuda a regular el paso de energía y hace la función además de amplificar o reducir el voltaje según la necesidad que se tenga. El capacitor. Es el encargado de almacenar la energía de alto voltaje proveniente del transformador. El amplificador. Es el amplificador de las ondas electromagnéticas de la circuitería, teniendo un comportamiento similar a un transistor. El ventilador. Encargado de enfriar el magnetrón. Guía de ondas. Cavidad en la parte superior del magnetrón. Ranura, entrada a la cavidad. Orienta el campo magnético generado por el magnetrón. Papalota, se encarga de llenar de radiofrecuencia toda la cavidad del microondas. Salida de aire, es una forma de enfriamiento o respiradero. Y la lámpara es el indicador del proceso de microondas, funciona como referencia del funcionamiento. Parece magia, pero es ciencia. El nombre microondas viene de micro, pequeño, y onda, propagación. Hace referencia a un tipo de onda que existe en la naturaleza y que tiene una propiedad muy particular. Su longitud de onda es corta, del tamaño de 1 milímetro, por eso lo de micro. Las ondas son propagaciones de una perturbación o cambio en el espacio. Así tenemos, por ejemplo, las olas, que son ondas de volumen de agua. Una característica de una onda es su longitud de onda, que es la distancia entre dos picos, y esto nos permite clasificar las ondas. En el mar, por ejemplo, sería la distancia que hay entre dos olas. Por lo tanto, las microondas son ondas con distancias entre picos muy cortas del tamaño del milímetro. Hay un tipo de onda muy especial, son las ondas electromagnéticas. La luz, como la que recibimos del sol o la que emite una lámpara, son ejemplos de un tipo de onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas se clasifican en función de su longitud de onda, es decir, la distancia que hay entre estos picos, y las microondas son solo un tipo de onda electromagnética con una longitud de onda del tamaño del milímetro. Así que por un lado tenemos esta poderosa arma que son las microondas, y por otro lado tenemos esta caja de resonancia para revolucionar el mundo. Vamos a explicarlo. Entre otras cosas, gracias a las moléculas polares. Estas moléculas no tienen simetría de carga, lo que hace que se comporten como pequeños imanes y se orienten dependiendo del campo eléctrico que pasa por ellas. Un campo eléctrico variable, primero positivo, luego negativo, oscilando, que hace que estas moléculas polares vibren generando calor. Así que enviando una onda electromagnética podemos hacer girar moléculas polares haciendo que se calienten. Moléculas polares como los azúcares, las grasas o el agua. Y como todos los alimentos contienen agua, lo tenemos. Podemos usar la polaridad de la molécula de agua
para calentar la comida. Ya entendemos por qué un microondas calienta la comida. Vamos a ver los componentes. Un microondas está compuesto por un sistema que genera ondas electromagnéticas de microondas y que llamamos magnetrón, y la caja de resonancia. Se envían ondas de 2.5 GHz usando el magnetrón y la caja hace que las ondas reboten en las paredes y se forme una onda estacionaria, que es la que calienta los alimentos. Las ondas de microondas además tienen la capacidad de penetrar dentro de los alimentos, con el que se consigue calentar parcialmente su interior de forma directa. Por eso los alimentos con más agua se calientan más rápido. Los cristales de plástico no se calientan en el microondas porque no son polares y los metales reflejan la radiación, así que mejor no introducirlos. En conclusión, el microondas es un aparato que calienta la comida mediante la propagación de ondas electromagnéticas a través del espacio por el mecanismo de transferencia de calor por radiación.